Bueno, vamos a resolver ahora el siguiente problema, igual siguiendo la metodología del procedimiento simple, pero para ello vamos a apoyarnos en la hoja de cálculo de Excel. Entonces, repasando nuevamente, tenemos por ahí la guía de solución con el método simple, y nos dice que lo primero que hay que hacer es revisar. Dice que antes de resolver con el método simple hay que asegurarnos de que se cumplan las tres condiciones de la forma estándar, ¿verdad? Dijimos que si no se cumple alguna de ellas, pues vamos a utilizar las reglas de equivalencia para hacer que cumpla con estas tres condiciones. La primera de ellas es que el problema debe estar planteado como caso maximizar, que todos los valores del lado derecho deben de ser positivos y que cumpla con la condición de no negatividad. Entonces revisamos nuestro problema, vemos que nuestra función objetivo sí está como caso maximizar y que los valores del lado derecho de las restricciones todos son positivos y la condición de no negatividad. Entonces cumple todo. Pasamos al siguiente paso que dice: ahora hay que transformar todas las restricciones en igualdades. Esto se logra incorporando las llamadas variables de holgura o de excedente y variables artificiales según se requiera, de acuerdo a la siguiente tabla. Y aquí tenemos los diferentes tipos de restricciones que puede haber: de menor igual, de mayor igual o de igualdad. Si nosotros vemos nuestro modelo, pues vemos que las tres restricciones que tenemos todas son de mayor o igual. Entonces vamos a convertirlas a igualdades. ¿Cómo? Bueno, dice que en las restricciones, como todas son de menor o igual, en las restricciones vamos a sumar variables artificiales y también hay que sumarlas en la función objetivo, pero con coeficiente 0. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos nuestro modelo matemático. Lo voy a copiar de este lado y aquí vamos a convertir las desigualdades en igualdades. De ahí dice, como son de menor o igual, vamos a sumarles una variable de holgura y ya con eso lo convertimos en igualdad. La siguiente le sumamos otra variable de holgura que le vamos a llamar S2 y esta va a ser igual a 1800. Y finalmente la tercera restricción le vamos a sumar otra variable de holgura que vamos a llamar S3 y esta va a ser igual a 2000. Dice que en la función objetivo también tenemos que sumar esas variables que agregamos en las restricciones, pero con coeficiente 0, más S1, más 0 S2 y más 0 S3. Coeficiente 0 porque no contribuyen con nada a las utilidades, simplemente es una variable que hay que agregar porque las estamos agregando aquí en nuestras restricciones. Y finalmente dice ahí el procedimiento: ya las sumamos en las restricciones, ya las sumamos con coeficiente 0 en la opción objetivo, y dice que también se deben de reflejar en la condición de no negatividad. Todas las XY y las SI se reflejan en la condición de no negatividad. Entonces aquí tenemos ya todas las XY que tenemos, X1, X2, X3. También consideramos S1, S2 y S3. Y todas ellas deben de ser iguales o mayores a 0. Entonces empezamos con lo que dice aquí nuestro procedimiento. Dice, para
transformar ese modelo matemático que tenemos para pasarlo a su forma tabular, dice, vamos a anotar en la parte superior todos los coeficientes que cada variable tiene en la función objetivo. En la parte superior anotamos los coeficientes de la función objetivo. Es 18.5, 20, 14, 0, 0 y 0. En el siguiente renglón dice anotar en el siguiente renglón todas las variables que aparecen en la función objetivo. En este caso, pues todas las variables que tenemos: x1 con su respectivo coeficiente, x1, x2, x3, s1, s2 y s3. Y luego dice que debajo de cada variable anotar los parámetros tecnológicos que tienen en cada restricción. Entonces empezamos con la primera restricción. En la x1 tiene el valor de 0.05, la x2 0.05, la x3 0.10, la s1 tiene 1, la S2 0 y S3 0, ¿sí? Ya que solamente tiene S1. En la siguiente restricción, X1 tiene 0.05, la X2 0.10 y la X3 0.05. S1 0, S2 1 y S3 0. En la siguiente restricción, la x1 tiene 0.10, la x2 0.05, la x3 0.05, la s1 0, s2 0 y s3 1. Entonces hasta aquí ya tenemos solamente todos los datos que tenemos aquí en los coeficientes o parámetros tecnológicos de cada una de las restricciones. Siguiendo el procedimiento dice, anotar los valores de las restricciones en la columna de solución. Acuérdate que la columna de solución es esta que tenemos aquí, esta columna que está inmediatamente a su lado izquierdo. Aquí vamos a anotar los valores de las restricciones. Vemos los valores de las restricciones, aquí están, son en este caso 1100 para la primera restricción, 1800 para la segunda restricción y 2000 para la tercera restricción. Y luego dice que hay que identificar las variables básicas, aquellas que forman la matriz de identidad. Y nos recuerda que una variable básica no tiene coeficiente, tiene coeficiente 1 positivo en la restricción y no existe en las demás. Vamos a ver cuáles variables cumplen con esa condición. Empezamos en la primera. Acuérdate, el requisito es que tengan un 1 en la restricción y que no exista en las demás. Y vemos, aquí tenemos un 1 positivo en la variable S1 y no existe en las otras. Entonces la primera variable que entra a la base es la S1. En la siguiente restricción, la que cumple con esa condición es la S2 porque tiene un 1 positivo y no existen las otras. Entonces la S2. Y en la tercera restricción, aquí está el 1 positivo y no existen las otras. Entonces la que entra aquí es la S3. Y luego dice que en la columna CB, que viene siendo esta, al lado izquierdo de las variables que están en la base, en esa columna se anotan los coeficientes que las variables que están en la base tienen en la función objetivo. Vemos esas variables que están aquí en la base, ¿cuál es su coeficiente? Pues aquí los tenemos, de entrada son 0, 0 y 0. Y ya tenemos toda la información que está aquí en nuestro modelo matemático, pues ya lo pusimos aquí en forma tabular. Ya nada más nos faltan 2 renglones y esos se deben de calcular. ¿Cómo se calcula? Dice, el renglón ZJ
que vemos que es el que está aquí en la parte de abajo, se llama en la tabla, ahí se ve ZJ, se calcula con la sumatoria de los productos de los valores que tenemos aquí en la columna CB y los coeficientes de las variables en la base por cada uno de los elementos de cada columna. Vamos a ver. Entonces, estos valores que tenemos aquí en la columna CB por cada uno de los valores de cada una de las columnas. En este caso es este valor que tenemos aquí por este de aquí, más este valor por este valor, más el valor que tenemos ahí en la columna por el valor que tenemos aquí en esta columna que estamos calculando. Entonces es la sumatoria de estos productos. Y ya en automático, pues aquí me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque pues todos los valores que tengo aquí son 0. Entonces al multiplicar, pues todos hace 0, ¿verdad? Entonces, como todos los valores los voy a multiplicar por esta columna, pues voy a copiar esta fórmula. Entonces para que no se me mueva esta columna, voy a ponerle un candadito ahí a la columna C. Le ponemos el signo de pesos a cada una de las celdas de esta columna de los valores en la base. Y ya nada más la copiamos, copiar, y en automático, digo, aquí en esta primera iteración, pues todo va a ser 0, porque aquí tenemos, al multiplicar por estos valores, pues todo nos da 0. Y finalmente, dice el último renglón se calcula directamente restando del renglón ZJ, le vamos a restar los valores que están en el renglón ZJ. Entonces CJ son los valores que tenemos en la parte superior y ZJ son estos que acabamos de calcular. Entonces se anotan en el último renglón, ¿verdad? Que es directamente CJ menos ZJ. Entonces aquí vamos a poner una formulita que es el valor de CJ menos ZJ y ya nos da el resultado. Pues esta formulita la copiamos en el último renglón y ya tenemos terminada nuestra primera tabla, ¿sí? Para empezar a buscar la solución óptima, ¿qué es lo que hay que hacer? Dijimos, bueno, pues hay que revisar el último renglón. Si en el último renglón tenemos solamente ceros, valores ceros o valores negativos, pues es la solución óptima. Mientras haya aquí valores positivos, pues vamos a tener que estar haciendo iteraciones. ¿Y qué dice el procedimiento? Dice que el mayor valor positivo en el último renglón representa la variable de entrada y a la columna asociada con esta variable de entrada se le denomina columna de entrada. Entonces en la primera iteración buscamos el mayor valor positivo y vemos que es el 20 y este corresponde a la variable x2. Entonces la variable x2 es la que va a entrar a la base, de ahí la marcamos por aquí. Esa es la que entra a la base. ¿Y lo cual va a salir de la base? Pues vemos el procedimiento. Dice que hay que dividir las cantidades de la columna de solución entre los coeficientes positivos de la columna de entrada. Y el menor cociente no negativo representa la variable que abandona la base, o va a ser el renglón que sale de la base. Entonces, vamos a dividir los valores de la columna de solución entre los valores positivos de la columna de entrada. Entonces, esto va a ser el valor que tengo en la columna de solución entre el correspondiente valor positivo de la columna de entrada, y aquí me da ese resultado. Esto de la fórmula las copio y me da ya los resultados de los cocientes de esta división. Busco cuál de ellos es el menor
Y por aquí veo, estos son 22,000, 18,000 y 40,000. Como dice aquí el procedimiento, dice el menor cociente no negativo representa la variable que abandona la base. Entonces el menor cociente, en este caso, es el que corresponde a la variable S2. Por lo tanto, este es nuestro renglón que abandona la base. Y ya tenemos la columna de entrada y el renglón que sale. Vamos a calcular los nuevos valores de mis renglones. En este caso, pues ya no ocupo estos valores que tengo, los borro. ¿Cómo van a ser mis nuevos valores que van a aparecer aquí? Pues vamos a ver. Dice el procedimiento, dice, el elemento pivote es el valor que se encuentra en la intersección de la columna que entra y el renglón que sale. Vamos a dividir todos los valores del renglón que sale entre el elemento pivote y al renglón resultante se le denomina renglón reemplazante. Entonces todos los valores del renglón que sale los dividimos entre el elemento pivote, que es el que está en la intersección. En este caso, entre punto 1. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Entonces, S2 sale de la base y entra X2. Entonces aquí ponemos X2, que es la nueva variable que entra a la base, y su coeficiente es de 20. Entonces aquí ponemos su coeficiente, el coeficiente de X2, y calculamos los valores de este nuevo renglón. ¿Cómo? Dividiendo todo entre el elemento pivote. Entonces para ello vamos a poner este elemento entre el elemento pivote y nos da ahí este valor. Y como todos los valores del renglón los tengo que dividir entre estos, pues nada más voy a copiar. Pero como todos los voy a dividir entre punto 1, pues le voy a poner aquí un candadito a ese valor. Y ya nada más copio la fórmula. Y ya, aquí en la variable X2 me aparece un 1. Acuérdense que las variables que están en la base tienen que tener un 1 positivo y no existir en las demás restricciones. Entonces aquí arriba tengo que tener un 0 y abajo tengo que tener un 0. ¿Cómo le voy a hacer para que me dé un 0 arriba y 0 abajo? Pues veo los valores que tengo. Veo que tengo 0.05 arriba y 0.05 abajo. Entonces yo voy a multiplicar este valor por este mismo valor, pero con signo contrario, para que a la hora de sumar pues se me haga 0 arriba y 0 abajo, ¿sí? Entonces voy a poner aquí como es el mismo valor ahí arriba y abajo, lo voy a multiplicar por menos 0.05 y voy a sumar en el renglón anterior para obtener los valores del nuevo renglón. A ver, primero calculamos el valor de aquí. Este va a ser igual a este valor que tengo por este valor que voy a estar multiplicando y lo voy a sumar al renglón anterior. Como todos los valores los voy a multiplicar por este, pues a este valor de menos 0.05 le pongo un candado y esta fórmula la copio en todo el renglón y ya tengo los nuevos valores. Igual aquí voy a multiplicar este valor por menos 0.05 y lo voy a sumar al renglón anterior.
igual le voy a poner un candado aquí al menos 0.05 y copio la fórmula y ya tenemos los nuevos valores. Estos valores que tenemos aquí en la parte, en los últimos renglones, pues como es una fórmula que ya está establecida, pues ya se va a estar calculando automáticamente, ¿sí? Ya tenemos estos valores que nos arroja. Un comentario, si es un caso, por ejemplo en este caso que el problema es de maximizar, pues al momento que vamos iterando, nuestro valor va a ir creciendo, va buscando el valor máximo. Si se fijan, en la primera iteración teníamos 0, en la siguiente tenemos 360,000, vamos a ver cuánto nos arroja en la siguiente. Por lo pronto, ya esta es la segunda iteración, la primera iteración, porque la primera fue la tabla inicial, y vamos a pasar a otra iteración. Bueno, antes de pasar a la iteración, vamos a revisar nuevamente nuestro último renglón y vemos, acuérdense que si solamente hay ceros y negativos es lo óptimo. Aquí vemos que todavía tenemos este valor, el 8.5 y el 4 positivos. Buscamos el mayor valor positivo, en este caso es el 8.5. Entonces la variable x1 es la que va a entrar a la base y la variable que va a salir es dividir estos valores entre los valores positivos de la columna de entrada. En este caso va a ser la columna E entre la columna F y nos da esos resultados, ¿sí? Entonces vemos cuál es el menor cociente no negativo, pues en este caso es el 8000. Entonces la variable que sale es la S1 y la variable que va a entrar va a ser la X1. Entonces pasamos a la siguiente iteración, sale S1, entra X1 con su coeficiente de 18.5, X1. ¿Y cómo calculamos los nuevos valores del renglón reemplazante? Pues dividimos todos los valores del renglón entre el elemento pivote y con eso obtenemos los nuevos valores del renglón reemplazante. Entonces va a ser este valor entre el elemento pivote y me da 8000. Acuérdense que como todo va a ir entre el elemento pivote, le ponemos un candado para poder copiar a todas las filas. Entonces ya tenemos X1 que entró a la base. Aquí tiene el 1 positivo, entonces tenemos que buscar cómo hacerle 0 aquí y abajo, ¿verdad? Porque está en la base, debe tener un 1 positivo y no existir en las demás. Entonces, ¿qué hacemos para que nos dé 0 aquí? Vamos a multiplicar primero por menos 0.5, ¿sí? Y luego por todos los valores de este renglón por menos 0.5 los sumamos aquí a este renglón anterior y nos debe de dar 0 aquí. Entonces va a ser, primero multiplicamos, voy a quitar estas flechitas de aquí que me están haciendo ruido y ahorita no las necesitamos. Entonces vamos a multiplicar primero, dijimos, por menos 0.5
y por este valor que tenemos aquí de menos 0.75, ¿verdad? Y ya tenemos, vamos a calcular el primer renglón de la variable x2. Dijimos esto va a ser igual a este valor que tenemos multiplicando a menos 0.5, y esto lo vamos a sumar al renglón anterior. Le ponemos un candado a ese menos 0.5 y copiamos la fórmula y ya tenemos los nuevos valores. Igual, este valor lo vamos a multiplicar ahora por menos 0.075 y lo vamos a sumar al renglón anterior. Igual aquí a este menos 0.75 le ponemos su candadito a la hora de copiar. Y ya nos da los nuevos valores. Como ya tenemos aquí fórmulas, a ver qué pasa aquí, porque no se ve. Ok. Ya me recalcula nuevamente los renglones CJ y ZJ y CJ menos ZJ. Revisamos el último renglón y ya vemos que tenemos solamente valores ceros y negativos. Quiere decir que ya tenemos aquí nuestra solución al problema. Esta es la tabla óptima cuando todos los valores de la última fila son ceros y negativos. Por lo tanto, ya aquí tenemos la solución a nuestro problema. ¿Cómo vamos a declarar nuestro resultado? Pues acuérdense que el problema original era de maximizar. Entonces nuestro resultado va a ser maximizar Z igual a 428,000. ¿Sí? Es el valor que tenemos aquí en el renglón ZJ. Pues ese es el valor que me arroja, ¿verdad? Tengo tres variables, x1, que en este caso x1 va a ser igual a 8,000. x2 va a ser igual aquí. Acuérdense que los valores que quedan aquí, esta se llama columna de solución, y se llama columna de solución porque cuando yo llego a la tabla óptima, los valores que quedan aquí, esos es el resultado de mi problema. Entonces x1 8,000, x2 14,000, x3 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está aquí en la base. Dijimos que cuando una variable no estaba en la base, en automático era 0. Entonces tenemos que S1 es igual a 0, S2 es igual a 0 y S3 es igual a 500. Y estos son los resultados a mi problema. Y así es como queda mi resultado. Vamos a nada más hacer una comprobación. Y me voy a llevar estos resultados aquí para irlo sustituyendo aquí en cada uno. Acuérdense que esto que yo tengo aquí debe de satisfacer todas mis restricciones. Si yo sustituyo estos valores en mi función objetivo, 18.5 por 8,000 más 20 por 14,000 más 14 por 0
más 0 por 0, más 0 por 0, más 0 por 500, pues el resultado que me va a dar va a ser de 428,000. Lo podemos hacer, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí lo tenemos, ya lo acabamos de hacer en la última tabla. Y luego, a ver, voy a estar haciendo aquí las operaciones para que las vayamos bien. En el primero dice, 18.5 por x1, que es 8,000, más 20 por x2, que son 14,000, más 14 por x3, que es 0, más pues S1, S2 y S3, sus coeficientes todos son 0, pues va a ser 0, ¿verdad? Entonces, si vemos ahí, me da el resultado de 428,000. Y luego, en la primera restricción, es .05 o 0.05 por x1, que vale 8,000, más 0.05 por x2, que vale 14,000, más 0.10 por x3, que vale 0, más S1, que vale 0, aquí es igual a 1100. Ahí está, ¿verdad? Todas mis variables, todos los valores de las variables cumplen con la primera restricción. La siguiente, punto 0.05 por x1, que vale 8,000, más 0.10 por x2, que vale 14,000, más 0.05 por x3, que vale 0, más S2, que vale 0, y esto es igual a 1800. Ahí está, ¿verdad? También cumple. Y luego en la última restricción dice 0.10 por x1, que vale 8,000, más 0.05 por x2, que vale 14,000, más 0.05 por x3, que vale 0, más S3, que vale 500. Y esto es igual a 2000. Y ahí está, ¿verdad? Ya comprobamos que todos nuestros valores satisfacen todas las restricciones y me dan las mejores utilidades. Entonces, este es nuestro resultado, ¿verdad? 428,000 son las máximas utilidades y debemos de, en este caso, fabricar solamente productos de X1 y X2. El X3 pues no conviene, porque va a utilizar un recurso que yo puedo utilizar y aprovechar mejor en las otras restricciones, y esta combinación me arroja las mejores utilidades. Puede haber otros resultados, ¿sí? Pero la mejor de todas pues es esta combinación que yo tengo aquí, es la que me va a arrojar las máximas utilidades. Y con esto terminamos este ejemplo. El día de mañana vamos a resolver un problema donde ya intervienen desigualdades de mayor o igual o de igualdad,
y casos de minimizar para ver cómo aplica las reglas de equivalencia, cómo vamos a ir convirtiendo casos de maximizar a minimizar y viceversa, o de valores de menor o de restricciones de menor igual, convertirlas a mayor igual, y dependiendo cómo vaya necesitando o cómo nos vaya indicando el procedimiento. Con eso terminamos. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos.